tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, un nuevo programa el día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Juan Gras, director general del Hospital Italiano de Córdoba, el doctor Ricardo Escorbe, farmacéutico, presidente de Cofarm Mendoza, y como siempre el doctor Jorge Neira, que es académico y médico, y Miguel Ángel Secchi, que todavía está conectándose, lo estamos esperando un poquitito, pero buenas tardes, Jorge, si querés podemos comenzar. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Acá Hola, Jorge. nos tuteamos todos porque tenemos los años suficientes como para hacerlo, si te parece, Juan. Sí, por Sí. supuesto. Muchas Richard, te gracias estás por la dejando la invitación. barbita, ¿eh? Te estás contagiando, ¿eh? Sí, estamos. Bueno, un placer tenerlos a los dos. La verdad que nos parece muy interesante, digamos, tener la visión del país, ¿no? La visión de Mendoza y la visión la visión de Córdoba. Y yo empezaría, digamos, Miguel, que es quien tendría que hacer la presentación, no está, tiene tema con los chicos, con los colegios, y bueno, estuvo ahí, él siempre se ocupa de cuidarlos, así que está muy bien que ejerza de abuelo, así que va a entrar cuando pueda, me dijo. Pero de cualquier manera, si les parece, a mí me gustaría empezar, Juan, para que nos contaras un poquito cómo es la realidad en el sistema de salud en Córdoba hoy. Yo estuve hace poco, yo soy presidente de Fundación Trauma y estuve charlando un programa que tenemos con el Sanatorio Allende y en el hospital privado. Así que conozco un poquito cómo es la situación en Córdoba. Sé que el Sanatorio Allende está haciendo un nuevo emprendimiento que parece que es muy grande. Pero bueno, contanos vos un poquito, el Hospital Italiano es un hospital de referencia de Córdoba de hace muchos años, así que ¿por qué no nos contás un poquito cómo ves la situación del sistema de salud hoy en la ciudad de Córdoba? Va, en la ciudad y en la provincia. Bueno, primero, como dije recién, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico, director general del Hospital Italiano, presidente de la Asociación de Clínicas de Córdoba. Ajá, Y bueno, nuestra situación no es muy diferente a la situación general del país de la salud, ¿no? Quizás el interior está un poquito más complicado que Cava. Lo nuestro tiene que ver con una histórica y crónica pérdida de la sustentabilidad de las instituciones de salud y gestión privada. Nosotros decimos que la salud pública es la salud de todas las personas, cambia su modelo de financiamiento, porque bueno, el exactamente. Hay sector una sola salud, estatal, la salud, ¿no? la salud es una sola. De público y privado. Nosotros nos financiamos básicamente de la seguridad social. Vos sabés bien que la seguridad, digamos, en las instituciones de gestión privada como las nuestras, a nosotros lo que financia es la demanda. O sea, se financia la seguridad social y la medicina prepaga, financian las necesidades que tienen sus afiliados y pagan por su atención en el sector privado. El valor de las prestaciones que nosotros damos han ido crónicamente perdiendo su valor. Esto claramente está demostrado en nuestro sistema de salud desde el año 2001 que estamos con una emergencia sanitaria. Llevamos más de 20 años reconociendo ese problema, pero no hemos generado las políticas necesarias para el cambio de la situación. Lo que ha hecho que en mi provincia específicamente, en el año 2000 teníamos 405 clínicas con internación y hoy quedan menos de 100. Solamente 54 localidades en Córdoba tienen instituciones de salud de gestión privada. Muchas, por supuesto, que la evolución tecnológica y la concentración y de alguna manera la tecnología que se hace muy difícil por una economía de escala en centros urbanos más pequeños, ha ido generando cierres, pero también es cierto que la imposibilidad económica del sostenimiento de estas instituciones es la causa primordial. Nosotros hacemos algunos, digamos, en un informe que tuvimos con la Fundación Mediterránea aquí en Córdoba, nosotros le aportamos datos a la fundación y venimos siguiendo un índice de costo desde el año 2018
Y bueno, justamente ahora tuvimos el último informe que llega hasta abril del 2025, donde hemos visto que el retraso de aranceles que se ha generado desde, digamos, las devaluaciones grandes del último trimestre del 2023, que generó un gran impacto del aumento de costos en lo nuestro, que no pudimos recuperar en los precios que nos pagan por las prestaciones que damos. Eso marca una diferencia, o sea, el aumento que hubo de los costos eh, llega al 105%, digamos así, y hemos perdido 50 puntos en lo que se refiere al índice entre costos y precio de las prestaciones, o sea, aranceles que nos pagan. Esos 50 puntos realmente, y digamos, se hace muy difícil porque ha habido una desaceleración afortunadamente de la inflación y los costos se han amesetado, si bien se han amesetado ya en el 2025 e inclusive tienden a una baja, mantenemos una diferencia que no podemos recuperar porque es muy grande la brecha entre lo que quedó entre costos y valores de aranceles. Eso Ahí lleva. Me gustaría, Juan, que hicieras como una proporcionalidad entre a qué se debe el costo, digamos, el aumento del costo. Siempre se dice que los costos en salud son más altos que la inflación y que en realidad hay un desfasaje, pero ¿cómo dividirías vos el costo de lo que a vos te genera la prestación en base a medicamentos, salarios, etcétera, etcétera? Digamos, ¿cuál es el tema, cuál es tu costo, cuál es tu matriz de costos en base al impacto que cada sector tiene, ¿no? La matriz de costo nuestra está que un 60% se refiere a sueldos y honorarios en una institución de salud. Y más o menos el impacto más grande que nosotros hemos tenido, porque salarialmente, digamos, los salarios también han perdido desde Claro, el tal cual. 2010 a esta parte, gran parte, y están 50 puntos también desactualizados, ¿no? Eh, la realidad es que estos, digamos, los salarios y los honorarios no son el impacto más grande y como bien has dicho vos, el impacto de lo que tuvimos, de los aumentos de los insumos médicos y no médicos, sobre todo los médicos, han generado una diferencia muy grande. eh, Primero por el dólar, después el dólar bajó, pero eso hizo que se estabilizara, pero la diferencia que generaron esos insumos quedó muy alta, ¿no? Claro, Por hoy nosotros, digamos, tenemos el impacto de, digamos, lo que se refiere a insumos médicos y no médicos, lo que más se agravó, lo que se refiere a digamos, luz, electricidad, etcétera, etcétera, se ha mantenido, si bien ha aumentado mucho en este gobierno, se encuentra por debajo de lo que pagábamos en el 2018, o sea, no han alcanzado todavía los valores para igualar al 2018, y sí tenemos un impacto impositivo que es muy distorsivo. Mira, para que te des una idea, nosotros tenemos una característica que este sector compra todo con IVA, pero le vende a exentos de IVA. claro, Eso genera que nosotros paguemos un 25%, un 21% más caro las cosas porque no podemos descargarlo. Eso genera una distorsión que aproximadamente es del 5% de las facturaciones en las clínicas. O sea, y hemos tratado históricamente, me refiero históricamente porque ya lleva 3 gobiernos que lo venimos presentando, la posibilidad de utilizar este IVA no contributivo que se llama, que es este IVA que sobra y que no podemos claro, descargar, claro. para poder pagar impuestos o aportes y previsiones. Ha tomado estado parlamentario 3 veces esta ley y no hemos logrado que se pueda sancionar. Y esto por ahí es equivalente, muchas veces sabrás bien que nuestro sector puede decir, ¿cómo pueden trabajar por debajo del costo y seguir abiertos?
Y la Claro. realidad es que, salvo algunas excepciones de instituciones que trabajan sobre todo para la medicina prepaga, con aranceles un poco mejores, pero que es el 12% de la población en nuestra provincia de Córdoba, eh, pueden estar un poco mejor. Las instituciones que trabajan dentro de la seguridad social se encuentran muy complicadas, ya sea para las obras sociales estatales, como el PAMI o la obra social provincial, así como las obras sociales sindicales, que son las más atrasadas, porque también tienen un impacto directo, que ese atraso salarial que tienen no impacta en los aportes de la seguridad social y por ende también tenemos problemas de financiamiento desde ese sector. Y digamos, nosotros lo primero que resignamos, digamos, aunque uno no paga, son digamos, primero estipulada, segundo, no hay costo de oportunidad porque el capital invertido no se puede volver a invertir y poder seguir creciendo, tercero, no paga los impuestos, o sea, aportes la deuda que tiene este sector, el paraguas que puso la emergencia sanitaria, de evitar que embargar a nuestras cuentas, hizo que las instituciones se apalancaran con una deuda impositiva que va creciendo en el tiempo como modelo de financiamiento porque no hay financiamiento bancario. Entonces, hay un problema muy Sí, grande. a mí me parece, Juan, que eso es impagable al día de hoy, pero además de ser impagable al día de hoy, si uno quisiera cobrarse la deuda, es impagable en la actualidad, ¿no? Por supuesto, eso Aún, de aún, aún, aún aún sacándose la deuda de encima. Supongamos que les condenan a pagar, es impagable igual, ¿no? y claro, porque si no podemos pagar la posición al día, menos podríamos pagar esto, la posición al día, más la condonar la deuda. O sea que La tormenta perfecta. que se viene prolongando en el tiempo y es como que uno ve venir un tren de frente y no se baja de la vía, digamos, así. Sí, ve la luz cada vez más Este, grande. Y aprovechando que está Ricardo, que le sí. vamos a pasar ahora enseguida para que nos haga un comentario, ¿cómo está el tema del costo del medicamento en la incidencia en el costo de la institución? Bueno, para nosotros tuvo un enorme aumento, digamos, como dije, último trimestre del 2023, primer trimestre 2024, y yo creo que nosotros en los medicamentos, lo que llamamos insumos médicos, han tenido un amesetamiento. Creo que nuestro problema, como dije al principio, ya no es el costo, que se ha mesetado y tiende a la baja, sino que nuestro problema son los bajos ingresos. Los medicamentos, obviamente, por supuesto que es un problema muy grande para el financiador porque, digamos, hoy los tratamientos y las nuevas tecnologías hacen que impacten de una manera que en la distribución de la torta de costos que tiene un financiador, los medicamentos están llevando una porción cada vez más grande, igual que el tema de discapacidad, que indudablemente termina impactando en nosotros porque cada vez nuestra participación es menor. O sea, en un país como España o Canadá o Estados Unidos, los medicamentos significan para el sistema de salud un 16% y nosotros acá ya estamos por arriba del 40%. Claro. Entonces, eso indudablemente le quita al financiador una importante capacidad de pago que debería de alguna manera ayudarnos a nosotros en el precio de aranceles. Así lo vemos nosotros de este lado, Si ¿no? te parece, Juan, entonces le pasamos la palabra a Ricardo para que nos comente un poquito cómo es el tema. Yo creo que el costo de los medicamentos es excesivamente alto. No sé por qué no hay regulación de precios en el país. Digamos, hay países en el mundo como Inglaterra, España, que ponen un tope, que ponen una recomendación de precio y acá el precio es, cuando uno lo compara con otros países, es mucho mayor proporcionalmente, ¿no? Esto es, por ejemplo, como cuando nosotros hacemos la evaluación de lo que cobramos en dólares y, y uno lo compara con Estados Unidos, no solamente alcanza con comparar esos valores, sino qué cosas con esos dólares se pueden comprar en Estados Unidos que acá salen más caros.
Entonces hay todo un tema del desfasaje, digamos, entre el costo interno, que nosotros tenemos un país que es caro para todos y precisamente es más caro en el tema de los medicamentos. Así que, Richard, te escuchamos, vos que tenés tanta experiencia en ambos lados del mostrador. Bueno, en principio un gusto, comparto el diagnóstico que tiene el doctor, en el sentido de que, por lo que he conversado con autoridades acá de clínica y sanatorio, tienen la misma problemática, es decir, que no escapa a esa problemática el sector privado de Mendoza en ese sentido. Hubo de alguna manera una actitud del gobierno provincial a partir de querer y trajo una compra de medio público. Eh, pero bueno, todo esto lo hemos hablado muchas veces, que el precio del medicamento está liberado. Los laboratorios no tratan al medicamento como un bien estratégico para el mantenimiento y la recuperación de la salud, sino más bien como un bien comercial, y en ese sentido fijan valores imposibles de pagar, pero que lo fijan en Argentina porque el sistema de Argentina permite, a través de algo tremendamente alto. No hay una antes, como decía el doctor, estos precios han impactado muy fuertemente en todos los lugares, y para nosotros en la farmacia también, porque reponer los medicamentos, a nosotros nos repercute a un costo mayor, y además para la adquisición del paciente se ha complicado también, eso lo estamos viendo muy fuertemente, amén de pacientes que han perdido la seguridad social, pacientes que estaban en prepagas y que se han ido al sector público. Mendoza en este tiempo ha pasado del sector privado al sector público el 15% de los pacientes, es decir, que eso que estaba en el sector privado hoy lo está atendiendo el sector público, se ha tenido que hacer Una vez que, cargo de como eso. comentaba Juan, que de Y bueno, 140, esta es una realidad que estamos viviendo complicada, ¿no? no digo que ¿Cómo, como Jorge? comentaba Juan, que de 140 instituciones privadas y de la seguridad social pasaron a 50, ¿no? O sea que Sí, evidentemente esa gente se tuvo que atender en el sector público. exactamente. Claro, exactamente. Y bueno, acá yo veo que en el sentido, no tengo una estadística, no manejo la estadística de clínicas y sanatorios de si han cerrado algunas clínicas y sanatorios con internación, como decía el doctor. Lo que veo que en Mendoza las que conozco se han mantenido a nivel provincial, y también se complementa muy bien, hay mucha integración acá en el sector público-privado, porque bueno, Mendoza tiene cerca de 24 hospitales públicos y creo que tiene arriba de 50 clínicas privadas con internaciones. Esto quizás lo pueda tener más claro el doctor, yo no lo tengo muy claro, pero de alguna manera hubo una inversión de Sancor con un hospital nuevo acá, el gobierno que está generando ahora un hospital público que se va a hacer cargo del funcionamiento del sector privado, es decir, el gobierno ha hecho toda la infraestructura de ese hospital público en Luján, pero el quien va a administrarlo va a ser un privado que se va a hacer cargo del sector, es decir, que empieza como a ver nuevas formas de integración entre el sector público y privado, ¿no? Pero Juan, teniendo en cuenta que está el central y que hay una cantidad de hospitales en la ciudad, ¿cómo me estás hablando de Luján de Cuyo, no? Eso en Mendoza, el Gran Mendoza. Claro, ¿Que pero es necesario otra institución? Luján de Cuyo tenía, Luján de Cuyo solamente tenía una clínica privada, que es el Hospital Regional de Luján de Cuyo. El tema es que Luján de Cuyo en estos 10 años ha crecido el 40% en población. Ah, mira. Hay dos departamentos en Mendoza, que es Luján de Cuyo y Maipú. Yo vivo en Maipú.
que han crecido, uno el 30%, que es Maipú, y otro el 40% en Luján. ¿Por qué se ha dado este desarrollo? Bueno, porque todas las que nosotros acá conocemos como finca, no sé correctamente cómo lo llaman en otros lugares de Argentina, esas fincas se fueron vendiendo y esas fincas se han hecho barrios privados generalmente y ha habido mucha instalación de gente que se ha venido de la ciudad o del centro hacia la periferia del Gran Mendoza, ¿no? Que son los departamentos de Luján y Maipú. ¿Y eso tiene que ver con la industria Es un vitivinícola? fenómeno que... No, 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 no. Tomamos vino en cualquier lado en Mendoza. Ah. En toda la provincia, pero no. No, 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 no. Estas dos departamentos, bueno, de hecho, Maipú es el departamento que más bodegas tiene No, y por le eso. sigue Luján. Y le sigue Luján. Pero digamos que con un tema de calidad de vida, es decir, la gente en todos estos tiempos ha venido buscando mejor calidad de vida y se ha venido a lugares donde hay menos contaminación, Más seguridad. donde hay más confort para vivir, porque son lugares, sí, más amplitud en espacio y eso, bueno, ha desarrollado estos departamentos de esa manera. Claro. Bueno, hay un tema que también es importante, que es el tema de los insumos médicos, ¿no? Yo tuve bastante vínculo con CADIEM, que es la Cámara Argentina de insumos y equipamiento médico. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el tema de que no se podía importar, de que había dificultades con la Secretaría de Comercio, que los ponían en el orden, lo podían poner después de los helados o después de lo que sea, digamos, no había como un criterio de prioridad para la importación? Eso, bueno, ahora está resuelto. ¿Y qué pasó con los valores? Porque era con el tema del dólar, como vos decías, el dólar que era previsible. Fíjense que cuando fue el tema del dólar, digamos, del acceso libre al dólar por parte de la población, aunque no de las empresas, parecía como que el dólar se iba a disparar y no se disparó y la gente le puso primero el aumento antes de ver qué pasaba, ¿no? Que esta cosa que nosotros tenemos de que los empresarios primero te ponen el aumento y después, cuando ven que es menos, no lo bajan. Entonces, ¿cómo ves el tema de los insumos, digamos? Porque también, como decís, la tecnología hace que cada vez uno tenga más necesidad de insumos nuevos, de innovaciones. ¿Cómo ves eso, Juan? ¿Cómo lo ven ahí en Córdoba? Mirá, te puedo dar dos datos. En el tema de lo que son insumos inmateriales, que para nosotros, no te lo terminé de contestar recién, se me pasó cuando estaba contestando el 31% en nuestros costos, Sí, tuvo un aumento, mira, 2019 70%, 2020 90%, 2021 45%, 2022 48%, 2023 claro, 261%. claro, sí, 2023 Básicamente fue eso. catastrófico. 2024, que arrastra lo más grande en el primer trimestre de 2024, fue el 112% y lo que llevamos del 2025 hasta abril el 25%. Se nota un descenso muy marcado del aumento. En lo que se refiere a inversiones, que nosotros llamamos inversiones o lo hemos puesto en la estructura de costo de las inversiones, que no son solamente la compra de equipamiento nuevo, sino reposición de tecnología, reparaciones y demás, que en la torta de los costos se le adjudica un 4,5%. El aumento y que tiene que ver con esto que decías vos recién, de lo difícil de importar y del dólar que se especulaba con un dólar de 3.000 pesos, ¿te acordás? Sí, claro, claro. En el 2023, y acentuado sobre el tercer trimestre, fue del 265% el aumento. Y con el tema este de la convergencia, que es digamos, la baja de la inflación a través de la contención del gasto estatal y demás, bajó al 62% en el 2024 y al 27% en lo que llamamos del 2025. O sea, se ve una desaceleración marcada, pero no hemos recuperado todavía, digamos, los niveles que teníamos del 2018. Sí, y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta cuando vos decís equipamiento. ¿Cómo se amortiza el equipamiento? Porque vos el Ah, equipamiento
lo tenés que amortizar, no solamente lo tenés que amortizar, sino lo tenés que mantener. Y mantener, digamos, un tomógrafo funcionante que se le quema el tubo, ¿no? O algún resonador, digamos, ¿cómo se hace para eso? Para prever nuevas inversiones, para ver cómo se asegura el mantenimiento preventivo. ¿Cómo ves eso, Juan? Digamos, hoy estamos en una situación sumamente crítica y la inversión, si bien tenemos una situación que nos, digamos, ¿cuál es una de las características de nuestro sector? Nosotros prestamos hoy y cobramos en 90 días lo que hicimos hoy, con suerte. Puede ser a 120 y puede ser más largo. En un escenario inflacionario eso era un arma Catastrófico. terrorífica. En una situación más estable, los valores se pueden de alguna manera mejorar estos indicadores por ese lado, pero obviamente con aranceles retrasados. Cuando nosotros trabajamos en una función dólar, bien lo dijiste vos, un tomógrafo, un tubo tiene una vida útil que se va, que sabemos que de un día para otro hay que cambiarlo y tenemos que hablar de $50.000, $60.000 y tomógrafos más de mayor cantidad de corte de arriba de los $100.000. Cuando Claro. tenemos que hablar de lo que hoy los resonadores consumen menos helio, pero tenemos que hablar de carga de helio, de mantener un service que se cobre en dólares digamos, pensar en el recambio de este equipamiento, de tecnologías nuevas, habla de inversiones que no tienen nada que ver con los costos, digamos, los valores que se manejan de los aranceles que se pagan frente a, digamos, lo que se define en el mundo, porque claro, nosotros tenemos valores que son mundiales, porque, digamos, un tomógrafo vale más o menos lo mismo en todos lados, pero la realidad es que los aranceles que se pagan en otro lado por este tipo de prácticas Sí, sí, eh, no tiene nada que son ver, ¿no? nada que ver. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros hicimos de diferentes estudios económicos que hacemos en la Asociación de Clínicas, a nosotros se nos da un fenómeno, ¿no? O sea, y es esto que vos decías recién, sanatorios en Córdoba que pueden crecer, hay clínicas que cierran, y hay como un contraste, y entonces uno dice, sí, ¿por qué se da esto? Bueno, la realidad es que diferentes financiadores pagan un diferente precio por la misma prestación. O sea, Ajá, no es lo mismo lo que paga una obra social que otra o una prepaga, no es lo mismo que paga entre prestadores y después se produce un segundo hecho. Pues, bueno, con respecto a eso te digo, depende del mix de financiadores que vos tengas, hace sustentable tu clínica. También pasa que hay prestaciones, si bien estamos hablando de que todas son perdidosas, hay algunas que son más perdidosas que otras. Entonces, lo que sucede es que uno con las que puede ganar algo o son menos perdidosas, produce un subsidio cruzado contra las que pierde o las que pierde más. Estamos hablando de claro, que hay, claro. sobre todo, las prácticas más complejas son mejor pagas que una internación clínica y entonces una internación clínica es una pérdida grande, por eso fue que durante el COVID las instituciones de salud tuvimos una pérdida tan grande porque no podíamos realizar la actividad normal, este mix de prestaciones necesarias. Entonces, Quédate ahí, Juan, que tenemos que ir a una pausa. Así que después a la claro, vuelta vamos a hablar del tema de cómo se puede hacer para bajar el costo de los insumos. Entran por el mismo, Juan, y bueno, Richard, vos lo sí, sabés, pero entran por el mismo link. Así que lo vemos en un perfecto. ratito. Bueno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos.
10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Previo Ferial Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y transcurrido el corte comercial, continuamos con políticas públicas. El doctor Miguel Secchi está con obligaciones académicas y hoy no va a poder participar en lo que queda del programa. Así que, Jorge, si querés, podemos conseguir. Estábamos hablando del tema de los costos, ¿no? Son Sí. costos que son imprevisibles además, porque también tiene que ver con la mezcla de pacientes que vos tenés y con lo que esa mezcla de pacientes que vos tenés necesita, porque por ahí tenés pacientes que necesitan recursos relativamente accesibles y otros que necesitan de pronto dos o tres que necesitan recursos de muy alta complejidad, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna forma de limitar, digamos, la sobreindicación? Bueno, digamos, me gustaría redondearte el concepto que dejamos antes de la Dale, dale, pausa. dale, dale, sí. Este subsidio cruzado se permite entre prestaciones más caras, que normalmente son las más complejas. Por lo tanto, en los centros urbanos, se dan en los centros urbanos más grandes por una cuestión de escala. Los centros urbanos más chicos no pueden ir a esa tecnología de cirugías complejas a lo mejor o de aparatología que estamos hablando extremadamente cara, con lo cual se quedan con las más perdidosas, lo cual va generando en su economía una situación que obliga al cierre, que es una de las razones más importantes de lo que te dije al principio, que en Córdoba se cerraban muchas clínicas. Sí, claro. Ahora, lo que vemos es que la necesidad, lo que vos estás diciendo, la necesidad de la gente es en todos lados. Es más fácil a veces lograr precio para una resonancia, que uno discute un valor en función de una inversión que es muy grande, a poder mejorar el arancel del parto del apéndice o de una vesícula, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si bien hay modelos, y yendo a la última pregunta tuya, hay modelos como el que vos estabas planteando, es decir, cómo manejar las indicaciones, que no haya una sobreindicación de las prácticas. Bueno, hay modelos que son obviamente capitados, que hacen que de alguna manera uno tenga un presupuesto y se tenga que limitar y trate de hacer lo más eficiente posible ese presupuesto, donde indudablemente el riesgo está, digamos, está cargado sobre las espaldas del prestador, Claro. porque si hay una necesidad prestacional más grande, la cápita no alcanza. Cualquier modelo es bueno, yo digo siempre, de pago, siempre y cuando tenga en cuenta el costo real de lo que cuesta darlo, porque de lo contrario ningún sistema puede andar bien. Pero nos enfrentamos a un problema mucho más grande, que yo creo que va a ser, digamos, estamos hablando del problema de las clínicas, indudablemente, pero no nos olvidemos que para dar una prestación médica, donde el eje tiene que ser el paciente, porque indudablemente un médico existe porque hay alguien que tiene una necesidad. Por eso existe un médico. Ese médico, para prestar su atención, tiene que hacerlo en un lugar que esté preparado para que pueda ejercer lo que sabe hacer, que es una clínica, y tiene que haber un financiador porque las prestaciones médicas sabemos que son tan caras que hacerle frente, siendo esto, no sé, si esto no es a través de un sistema sanitario, se hace muy difícil para que alguien pudiera afrontarlo de bolsillo. Entonces, en ese escenario tenemos un problema grande
porque las clínicas no estamos desfinanciadas, y empieza a haber un problema importante que es el del recurso humano, que es el más grande problema que nos vamos a enfrentar, porque tenemos especialidades, primero que ya la gente no elige nuestra profesión como proyecto de vida, y segundo, porque hay especialidades que están siendo abandonadas y que empezamos a tener muchos problemas, las especialidades clínicas, básicamente. Nefrología, ¿Sí? clínica La pedagogía. pediátrica, Exacto, y terapia intensiva. eso nos va generando una situación cada vez más compleja sobre el recurso humano, donde se va despoblando de los centros urbanos más pequeños, porque digamos, alguien que decide migrar desde un centro urbano grande hacia la periferia, por ejemplo, en nuestra provincia, el norte de Córdoba o demás, tiene que pensar en un modelo de sostenimiento de vida que le permita pensar que es un proyecto de vida que Digno. lo motive a esta migración. Bueno, eso lo vamos perdiendo y nos vamos dando cuenta que cada vez hay menos médicos en el interior de nuestra provincia, cada vez, bueno, la feminización también de la profesión es una cosa que no es que una mujer vaya a ser peor médico que un hombre, ¿no? Todo lo contrario, su dedicación obviamente, pero desgraciadamente a veces las mujeres no eligen las especialidades más duras, porque también en su proyecto de vida muchas veces está la maternidad y entonces Y prefieren cambia el perfil, digamos. No cambia cambio el de trabajo, pero perfil. cambia el perfil. Exactamente. Nosotros vamos viendo ese aumento cada vez más grande, y también vemos que cada vez hay menos médicos que eligen hacer una especialidad, cosa Bueno, muy compleja, ¿no? sí, sí, es así. Vos dijiste una palabra después vamos a hablar del tema de la especialidad, porque yo soy presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia, así que es un tema que tenemos muy presente, y tengo los números, digamos. Me gustaría que Ricardo, cuando hablamos, vos hablaste de costo real de la prestación, ¿no? Uno dice costo real, ¿cuál sería el costo real del medicamento? ¿Cuál sería el costo real del insumo? Y acá aparece, digamos, lo que siempre hablamos con Ricardo de cómo se hace para manejar eso, cómo se hace para manejar costos reales y no costos sin tope. Se cortó. Bueno, se fue. No, Mientras lo esperamos, ¿no? Porque este es un tema que yo creo que, ¿cuáles serían los costos reales? Cosa que nunca sabemos, ¿no? Porque yo creo que si uno tuviera costos reales y si tuviera un poquito más de visibilidad en cuanto a costos digamos, de producción, por ahí sería más fácil todo, ¿no? El problema es que no tenemos quien regule. bueno, yo he dicho siempre, va siempre, en todos estos últimos tiempos, digo, se armó un lío bárbaro con el aumento de las prepagas, este, pero las prepagas son el 15% de la población y nadie dijo nunca Es nada de los verdad. medicamentos que los consumimos el 100%, ¿no? Claro, por eso digo que me parece que hay un costo que no está, que no está regulado. Porque se habla tanto de la necesidad de regulación. Tenemos un medicamento que no tiene ningún tipo de regulación porque pone el precio que el laboratorio decide, no el precio, como te decía antes, no hay precios orientativos, digamos, no es que hay una entidad que te dice, bueno, por algo es que nunca salió la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, ¿no? Nosotros hicimos una presentación en el 2019, 2017, 2017, sí, 2017, y pensábamos que ya iba a salir porque todo el mundo estaba de acuerdo y bueno, y fíjate vos que a pesar de eso, nunca salió y yo creo que no es casualidad que no salió, ¿no? Vos no sé qué opinás vos. Completamente de acuerdo. Yo lo que digo es que, digamos, nosotros tenemos un problema que, digamos, un sistema de salud para mí, lo repito, estoy convencido de lo que digo, pero tiene que ser de calidad, tiene que ser accesible, tiene que ser equitativo. Nosotros tenemos un sistema de salud que no es malo, que ha sido bueno, que ha dado muy buena respuesta, pero no Sí, se ha sí, normado a lo que tiene que ser, pero es accesible. Cualquiera en la Argentina puede acceder. No es equitativo porque obviamente no son los mismos indicadores en diferentes puntos geográficos. absolutamente, claro.
Pero la realidad es que nosotros tenemos que tener la madurez para definir en el costo en el presupuesto que tenemos, qué es lo que podemos dar de manera equitativa. Porque tenemos una ley de PMO que está planteando que inclusive hasta un juez dijo en su momento que era un piso, no era un techo, o sea que cualquier cosa está Claro, cubierta. claro, Y claro. hay una cuestión ética, yo entiendo, la vida no tiene precio, pero la responsabilidad sanitaria es que no nos gastemos toda la plata en algo que no es razonablemente bien ejecutado ese presupuesto médicamente, sino que lo define un juez. O sea, ¿qué quiero decir? Hoy cualquiera va a una... Es más, los laboratorios tienen abogados que para Sí, esos sí, sí. medicamentos ultra caros, esos medicamentos huérfanos que valen millones, abogados que se encargan de hacer el amparo para que alguien entre en un tratamiento, que yo no digo que que no haga falta, digamos. Yo lo que digo es que tiene que ser razonablemente administrado si en función de que médicamente corresponda. O sea, Sí, nosotros nosotros, podemos decidir. nosotros justamente lo que hablábamos con la Agencia de Evaluación de Tecnología es que en realidad, a diferencia del ANMAT, que es el que dice este medicamento está Sí, bien, si lo sí, es aceptable para usar, era el costo social del medicamento. ¿Cuánto le costaba, cuál era el impacto que tenía en la sociedad en desmedro de otras cosas que tenían mucho más costo efectividad, ¿no? Porque esto es costo efectividad social, no es costo efectividad individual. Y acá estamos, volvemos otra vez al tema de la libertad individual y la libertad de la comunidad, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la libertad individual. Si vos no querés usar el cinturón de seguridad, vos decís, no, pero yo soy libre de hacerlo, pero el hecho de que no lo uses le cuesta a la sociedad pagarte los gastos cuando vos tenés un choque porque te tiene que pagar las lesiones, ¿no? Y las claro. lesiones las pagamos todos. Y porque vos decidiste hacer una cosa, nos complicamos nosotros. Bueno, esto mismo es la costo efectividad social del medicamento. Cuando vos decís, bueno, este medicamento que sale 14 millones de dólares por mes, ¿a cuántas vacunas equivale, ¿no? Y a cuántas vidas se pueden salvar con la vacuna contra este medicamento que por ahí produce una mejoría de la calidad de vida de 6 meses. Y te Claro, agrego una cuando cosa. uno lo ve del lado del individuo, uno dice, bueno, pero no, no tenés derecho porque como vos decís, la vida no tiene precio, tiene valor pero no tiene precio y entonces yo tengo derecho. Bueno, acá está el derecho individual. Borges siempre decía que el argentino es individualista y no ciudadano, ¿no? Y está bien porque vos fíjate que es el concepto que tenemos nosotros, ¿no? En nosotros prima primero lo individual y después la sociedad, cosa que no le pasa a otras sociedades más desarrolladas. No sé vos qué pensás de esto. Yo lo que te digo y agrego al concepto que vos me estabas divirtiendo muy, muy bueno, es que aparte de esto, en la madurez de la sociedad debería existir esto que hablamos del costo de oportunidad. ¿Por Claro, qué? Porque decimos, che, nosotros tenemos 100 pesos para dar salud. Y damos este menú, nos alcanza para esto. Y de golpe alguien viene y dice, no, mirá, yo creo que debería ser un derecho, suponete vos, por la ley, me refiero a esto, la fecundación asistida. claro. Bueno, está bien, lo aceptemos, pero eso va a implicar que tengamos que dejar de dar algo, que a lo mejor, si lo se discute y sanitariamente y la sociedad acepta prescindir de algo que tenía para poder incorporar esto, porque está todo dentro de los mismos 100 pesos, Claro, claro. de una sociedad madura. Pero eso es lo que no hace, digamos, ¿no? El costo de oportunidad no lo quiere, no quiere perder nada, es decir, quiere adquirir, adquirir, adquirir y... Y sabés que otra cosa también me parece que no existe el concepto de costo efectividad, ¿no? Tanto costo Claro, efectividad del medicamento como del medicamento de la indicación médica, como de la costo efectividad social, como te decía antes, que va más allá del costo individual. claro. Por ejemplo, a mí me parece que con el tema de algunos medicamentos similares, que nosotros nunca tuvimos genéricos, a pesar de que se llama genéricos, siempre fueron similares y no genéricos porque no hay ley de genéricos. Cuando vos utilizás un medicamento similar que no tiene la misma calidad que el original, eso tiene un costo agregado, que es el costo de la complicación que surge de utilizar un medicamento que tenga menos efectividad terapéutica. Pero Exacto. como en general lo que se ve es el costo que te cuesta más barato, vos pensás que te cuesta más barato porque tenés que pagar menos cuando te lo traen. Y lo que muchas veces la gente no sabe es lo que tuvo que pagar por usar ese que le resultó barato. ¿Viste como decían las viejas? Lo Sí, barato sale caro. exacto.
Sí, así, coincido plenamente. Tenemos una problemática fuerte en esto del costo-efectividad con los oncológicos, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Claro, Toda droga cara de estas nuevas, finalmente tenemos que medir la sobrevida real, media. Cuando vamos a analizar algún tratamiento convencional contra una nueva droga, que generalmente son muchísimo más caras, y bueno, hay que analizar esto, ¿no? Es decir, costo-efectividad, es decir, bueno, miramos si este costo que estamos agregando tiene un beneficio social importante. Y la realidad es que muchas veces esto se pierde cuando uno hace los análisis posteriores, pero bueno, siempre está apareciendo algo nuevo. Sí, pero fíjate vos que son cosas que nos encaran, ¿no? Porque en realidad me parece que esto sería un buen ejercicio. Un buen ejercicio es empezar a trabajar sobre costo-efectividad, porque eso tiene mucho ribete de seriedad, porque vos estás mostrando, bueno, vos estás mostrando datos estadísticos. Hoy eso se puede hacer con facilidad porque el acceso a la informática es muy fácil, ¿no? Yo no sé si es porque a veces no conviene mostrar estas cosas. No sé vos qué opinás, ¿no? Yo creo que hay ciertos números que nunca se muestran. No los conocemos. Cuando preguntamos la realidad es que esos números, y cada vez se hacen, digamos, por ahí. Bueno, tenemos el caso de la vitamina C, ¿no? Años diciendo que no sirve para todo lo que dicen que sirve, Claro. para las enfermedades respiratorias, pero sin embargo la gente la sigue tomando. Sí, sí, bueno, pasa lo mismo con la vitamina D. Viste que a veces el tema de profilaxis, si son 30, tenés que tener 30 microgramos por mililitro en la sangre, y si entonces si tenés menos tenés que tomar, y cada vez hay más actualizaciones que dicen que no valen la pena. Bueno, hay un tema que es interesante, hay una asociación que se llama, que es una asociación internacional, que empezó en Canadá, digamos, que se dedica justamente a ver todo el costo innecesario de la medicina por indicaciones que teóricamente sirven, pero que en realidad no está demostrado que sirvan, ¿no? Y cuando vos Ah, ves, eso se llama, la asociación se llama Choosing Wisely, o sea, elegir sabiamente, digamos, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante porque nosotros hicimos en la academia hicimos un par de reuniones con ellos, y ellos toman diversos temas, y cuando vos empezás a analizar los temas, hay una cantidad de indicaciones que vos decís, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, que como vos decís, se siguen haciendo porque como son como la vitamina C, ¿viste? claro. Y a mí me Bueno, parece que, no digo que efectivamente es así, nosotros, bueno, lo vamos viendo. Hay tantos estudios hoy a los que uno tiene acceso y demás, pero sigue siendo la medicina basada en la evidencia, donde uno se debe parar, digamos, ¿no? Porque, bueno, empezamos a discutir, yo no soy un especialista en el tema y no podría discutirlo, pero solamente me llama la atención. Digo, empezamos a bajar límites y a decir, bueno, cuando yo me recibí de médico, el colesterol máximo era el 200 miligramos. sí, Ya sí, empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Cada vez más gente entra en la claro, toma de medicación crónica. Y ya en un momento dijeron, che, no importa el colesterol que tengas, hay que prevenir el accidente de placa. claro, Sí. sí, sí, obvio, Vos obvio, decís, claro. pero, claro, y vos ves que la industria farmacéutica se dedica, afortunadamente, bueno, también es importante, a medicamentos crónicos, pero por ejemplo los antibióticos no se investigan de la misma forma. Son No, medicamentos no, que vos se sabés que el usan en tema de los salud. antibióticos es un tema muy grave Eh, porque no hay investigación. Y vos fíjate que ahora están empezando a aparecer gérmenes multiresistentes a todos los antibióticos. a Ya pasó todo. la KPC que era, viste, Sí, resistente a sí, sí. carbapenem, y entonces, bueno, había salido después una Vivactam con no sé qué, que servía, y ahora con la Vivactam y ese no sirve tanto. Entonces empiezan a aparecer gérmenes porque, lógicamente, esto como las bacterias también leyeron a Darwin. Claro, claro. Sí, creo que bueno, todo esto, finalmente, políticas que si no están claras a dónde queremos ir, van a tener un impacto sanitario sobre la humanidad grande. Por ejemplo, lo que pasó, digamos, el razonamiento sanitario de una sociedad que pretende prevenirse y curarse de lo que puede, tiene que cuidar los protocolos que lleva adelante para que en el tiempo uno no pierda esa efectividad que tiene.
Las investigaciones que van, que bueno, yo entiendo que un laboratorio que va a investigar sobre nuevas drogas y las posibilidades que nos da hoy el genoma y todo lo demás, genera un interés económico que, bueno, que hace que esto se siga progresando. Pero los estados no pueden estar ausentes en la investigación porque también hay cuestiones que tienen que ver con que la humanidad siga persistiendo y no vayamos solo al interés económico del negocio que podemos hacer con el desarrollo de determinados medicamentos. Digamos, esta falta de pensar sanitariamente las cosas que tienen que ver con la salud, pongo como ejemplo, siempre digo, ¿no? Por ejemplo, desde que se apareció el COVID hasta que se descifró su código genético, digamos, pasaron 6 meses. Sí, Y sí, eso tal es una cual. empresa privada y generaron una vacuna. Se generó una vacuna. Pero claro, una empresa privada no puede distribuir una vacuna como lo puede hacer el Estado. O sea, fueron los estados los que hicieron la distribución necesaria para encontrar esta inmunidad de rebaño, una inmunidad que terminó con esta patología. Va, terminó. Pudimos salir de esa epidemia. Pero, ¿qué pasó? Empezaron todos a acaparar los países más pudientes una cantidad de vacunas como para 3 o 4 años. Pero no se dieron cuenta que este virus fue mutando, que era lo que iba a Claro, pasar claro. con los virus, y entonces en lugares donde no tenían vacuna, como el África subsahariana, empezaron a mutar y todas esas vacunas que tenían iban a dejar de ser efectivas. Sí, Con sí, lo cual, eso fue muy manifiesto porque cuando había en su 50% de la población vacunada, África tenía 8%, ¿no? claro, Y vos decís, hola Richard, está puteado. Sí, sí, tal cual, eso me parece, bueno, eso es las grandes inequidades, ¿no? Las grandes claro, inequidades del mundo. pero iba a perjudicar a todo el mundo. Obvio, tal Eso cual, claro. se terminó. Entonces digo, cuando estamos hablando de salud, las reglas son otras. Hay Sí, que tal venir cual. con otra cabeza, digamos. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Lástima que justo se te fuiste cuando se ve que tuviste algún problema con internet. Eh, Justo te Así íbamos a es. preguntar porque Juan estaba hablando del costo real, ¿no? Y entonces uno siempre se pregunta cuál es el costo real del medicamento y cómo se hace para bajarle el techo, ¿no? Y eso es una cosa que siempre lo hablamos con vos, Ricardo. Yo sé que vos has insistido mucho en el tema de las compras centralizadas y una serie de cosas. Bueno, por ahí en estos nos quedan 4 minutos, pero estos 4 minutos me parece que sería interesante que nos contaras un poco cómo se puede hacer para bajar el costo, ¿no? Te la hice fácil, Em, ¿no? Te la hice fácil porque llegaste tarde. bueno, en principio, a ver, en otros países el medicamento en Argentina tiene IVA en salida del laboratorio. En otros países el IVA no se cobra. De lo que Es un decía tema Juan. importante, porque eso es un 21% del costo del medicamento. Y ahí, bueno, habría que trabajar en eso, a ver cómo se puede bajar en la medida que se van bajando impuestos. El otro tema es que Argentina compra todas las drogas, o el 90% de su droga las compra fuera del país. En algún momento se habló de fabricar droga en Argentina. Se habló de un polo petroquímico, estaba el lugar, que era en Parque Patricios, y ahí había la intención de poder fabricar y exportar, lo cual sería muy interesante y eso bajaría el costo de muchos medicamentos en Argentina. Y el otro tema que yo siempre te he dicho es que, como vos planteaste, debe haber una política del precio, sobre todo el precio de entrada a Argentina de determinadas drogas que son novedosas, pero que entran con precios mucho más altos que en otros mercados, porque Argentina en ese sentido, al tener liberado el precio, cualquiera pone el precio que
que quiera. Así es como, por ejemplo, la vacuna para el papiloma de cáncer de útero en Argentina cuesta $300 y en Estados Unidos cuesta 100. Estamos comparando dólar contra dólar. Claro, Es eso es lo que decir, decíamos, ¿no? esto no se entiende. Es decir, entonces, acá lo que hay que tener es una política importante. Gracias a Dios, y sobre todo para los pacientes, desde febrero que tenemos el precio, como decía el doctor, el precio de los medicamentos está planchado en Argentina. De hecho, ellos hicieron su colchón en su momento y hoy, bueno, eso funciona así para el segmento ambulatorio, pero no está tan planchado para el segmento planes especiales y oncología, y ahí hay, hoy el segmento planes especiales y oncología se lleva el 70% de la facturación de medicamentos en Argentina. Claro. Y este es un sector que viene creciendo en la medida que aparecen nuevos medicamentos y los médicos van tomando estos medicamentos para nuevas terapias que son más efectivas. Pero bueno, Argentina tiene un problema de financiamiento, tiene un problema de dólares, y entonces también hay que tener una política. ¿Qué drogas vamos a incorporar para determinadas patologías que realmente lo necesiten y otras que hoy día con la droga que tenemos podemos curarlas? Entonces, me parece que ahí también hay que dar una discusión, un debate, porque esto también hace a los costos del sistema y a los costos del medicamento. Exactamente. Bueno, perdón que lo tengo que cortar, me están diciendo que tenemos que cerrar lamentablemente. Yo les agradezco mucho a vos, como siempre, Ricardo, porque sos un consuetudinario participante, y a Juan, que por supuesto este es tu lugar, cuando quieras, estás invitado y te agradecemos mucho que hoy hayas compartido con nosotros el programa. Gracias a Ricardo, gracias Juan, y buena semana. Y disculpen el problema que tuve. No, no hay Gracias a problema. ustedes. Todo bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.